Buenas tardes, hermanos, hermanas, bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico, como todos los viernes. Y para comenzar, hermanos, nuestro estudio, tomemos nuestra espada por fe, tomemos nuestra Biblia, cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos guíe hoy en esta tarde. Amén. Señor Jesucristo, Padre bendito, Padre amado, gracias te damos, Señor Jesús, por esta tarde, Señor Jesús, Padre Celestial. Gracias, Señor Padre amado, por el pan, Señor Jesús, que nos vas a dar esta tarde, Señor Padre bendito. Te pedimos, Señor Jesús, que tú con tus manos de amor vengas, Señor Jesús, Padre amado, a partir ese pan, Señor Jesús, Padre Celestial. Que tú con tu espada de tu boca, Señor Jesús, Padre amado, vengas y cortes el prepucio de nuestro corazón, Señor Jesús, ese orgullo, Señor Jesús, Padre amado, que hay, Señor Jesús, en nuestra mente, Señor Jesús, que hay en nuestro, Señor Jesús, en nuestro corazón, Señor Jesús, Padre amado. Ven y limpia nuestro oído espiritual, Señor Jesús, Padre Celestial, para poder, Señor Jesús, escuchar tu palabra claramente, Señor Padre bendito. Señor Jesús, Padre Celestial, ven, Señor Jesús, y ayúdanos, Señor Jesús, a recibir, Señor Jesús, hoy en esta tarde, esta semilla, Señor Jesús. Ponla tú, Señor Jesús, en lo más profundo de nuestro corazón. Siémbrala, Señor Jesús, Padre Celestial, y permite que crezca, Señor Jesús, y que dé fruto, Señor Padre bendito. Todo esto te lo pedimos hoy en el dulce y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén, aleluya. Gracias, Señor Padre amado. Bendito eres, Señor Jesús. Buenas tardes, hermanos, hermanas, una vez más. Y hoy en esta tarde tenemos un estudio grandioso, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar acerca de cómo en la Biblia hay muchas partes donde nos habla de personas, ¿verdad? Que tuvieron lepra, ¿verdad? Y cómo esto va en nuestra vida, en nuestro tiempo presente, en esta vida que estamos viviendo, nos van a ayudar para poder apreciar más, con más lujo de detalles, cómo podemos vivir, ¿verdad? Conforme a lo que Dios quiere realmente de nosotros. Por eso el tema de hoy, nuestra lepra espiritual. Y vemos cómo, hermanos, en la Biblia Dios utiliza diversos métodos para hablar a su pueblo, que somos nosotros, hermanos. Y vemos que entre esos diversos métodos Él nos habla a través de símbolos y figuras, o también puede ser, como se los he expresado, ¿verdad? A través de la naturaleza, a través de la vida natural para dar a conocer los misterios de su reino, ¿verdad? Entonces vemos que esto lo hace para revelarnos su carácter y para enseñarnos las estrategias para vencer los ataques del enemigo. Vemos que no vamos a ir ahí, pero en el libro de Números nos habla que Dios nos habla sobre la lepra, ¿verdad? Y cómo era tratada en aquel tiempo. Entonces vemos, hermanos, que podemos considerar que de dos tipos de lepra, ¿verdad? Que es la natural, ¿verdad? Entonces la lepra natural, que básicamente la mayor parte ya ha sido erradicada, ¿verdad? Del planeta, pero aún hay ciertos casos, ¿verdad? Que hay personas con lepra, que es esta lepra natural en el cuerpo y que afecta el cuerpo de la persona o de las personas. Y que también tenemos la lepra espiritual, la lepra espiritual, que es con base al pecado, ¿verdad? Que es lo que tenemos espiritualmente. El pecado es la lepra en lo espiritual, la cual es quitada solamente por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y que solo así vamos a ser agradables al Padre Celestial, cuando nosotros somos limpiados, ¿verdad?, del pecado con la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. De esa forma vamos a ser agradables al Padre, perdón, hermanos. Entonces vemos que, como se los dije, la lepra es
es figura, ¿verdad?, del pecado. Y esto lo vamos a ver en Números 5:1. Números 5:1 al 4, hermanos. Números 5:1 al 4, aquí lo tenemos. La palabra de Dios dice: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen de flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Amén. Aleluya. Entonces, desde este punto de vista natural, la lepra, hermanos, es producida por el bacilo, ¿verdad? Esto es referente al, le dicen el bacilo de Hansen, que lleva ese nombre en honor al científico que lo descubrió, y que científicamente se llama Mycobacterium leprae. Entonces, esta lepra, hermanos, fue descubierta por este científico, el cual esta lepra es una especie de una bacteria, ¿verdad?, que tenemos en nuestro cuerpo, que es una bacteria intracelular y pleomorfóbica. Y esto quiere decir, hermanos, que que vive y se desarrolla dentro de nuestras células, como lo hace el cáncer, ¿verdad? Sabemos que el cáncer es otra enfermedad que tenemos, con la cual tenemos que luchar, y que también este cáncer es producido conforme al pecado, ¿verdad? Entonces todo esto que pecado nos afecta tanto espiritualmente como naturalmente, ¿verdad?, en nuestra salud. Y vemos que la lepra cubre en lo natural, la lepra cubre la piel se nos hacen como abultamientos llenos de pus y escamas, y en el Antiguo Testamento dice que la persona era separada del campamento, ¿verdad?, como lo leímos aquí en Números, o de la sociedad, como lo vivimos hoy en el presente, ¿verdad? Ya que la lepra es figura del pecado que nos separa de Dios, solamente la solución es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que la lepra impedía a la persona su vida en la sociedad, ¿verdad? Vemos que como la persona que tenía lepra, vemos que era echado, ¿verdad?, fuera del campamento al desierto, ¿verdad? Y vemos cómo la lepra afectaba a esta persona, ¿verdad? Esta persona dejaba de sentir sensibilidad. Por eso es que a veces cuando al cortarse o al tener las llagas que tenían, iban infectándose, y esa infección iba carcomiendo su piel, ¿verdad?, o su carne, y como no podían sentir eso, es por eso que empezaban a perder sus miembros, ¿verdad?, una mano, un pie. Entonces vemos que eso pasaba porque eran echados fuera, ¿verdad? Y que dice que su ingreso al templo quedaba restringido, y por tanto quedaba a la distancia de la manifestación divina que se daba en el templo. De igual manera que el pecado nos aleja de Dios, la comunión con Él se afecta, y nos perdemos de privilegios de manifestación divina. Entonces estos leprosos que eran apartados de la sociedad, no solamente eran apartados de la sociedad, sino que dentro del campamento ahí estaba la presencia del Señor, y es donde ellos podían acudir para sanidad, ¿verdad? Entonces vemos que ellos eran echados fuera por la lepra. De igual manera, hermanos, hoy cuando tenemos lepra espiritual,
No somos naturalmente echados de la sociedad, pero espiritualmente sí, y nos alejamos, ¿verdad?, de estar en comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor, y eso nos afecta, hermanos. Perdemos todos los privilegios con el Padre y perdemos de todas esas, lo que es las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso debemos ah, pedir perdón, ¿verdad? Y pedir por, como dice aquí, pedir por la sangre de nuestro Señor para que podamos ser limpios, limpiados una vez más y obtener ese perdón, ¿verdad? Y obtener nuevamente esa comunión con el Señor. Entonces vemos que cuando estamos bajo la sangre de misericordias del Señor, entonces ya no somos candidatos para la plaga de la lepra, porque su misericordia está alejando los justos juicios que de verdad merecemos. Vemos que en la Biblia habla que el que habita a la sombra del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Entonces Dios nos protege, pero cuando no nos mantenemos con la sangre del Señor, esa misericordia no va a rechazar lo que merecemos, ¿verdad? Nosotros merecemos muerte por el pecado, ¿verdad? Entonces vemos que todo eso, la misericordia que está alejando de nosotros, esos justos juicios, ¿verdad?, del Señor. Y vemos cómo hay algunas etapas de lepra, ¿verdad? Como por ejemplo, en Levítico 13:2 nos habla de una lepra que es una erupción y hinchazón. Si vamos ahí, hermanos, en Levítico 13:2, la palabra de Dios dice: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en él piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Entonces, aquí, hermanos, nos habla de una hinchazón, ¿verdad? Y vemos que la palabra hinchazón en hebreo se pronuncia shit, que es S-H-E-T, y que significa elevación. Ese es su significado de hinchazón, elevación. Entonces, esto representa el orgullo, esto representa la vanagloria, la autosuficiencia, los pensamientos altivos. Hoy en estos momentos, en este presente que estamos viviendo, es lo que representa cuando nosotros tenemos hinchazón espiritual, ¿verdad? Ya no la hinchazón natural de la lepra, sino la hinchazón espiritual que es el orgullo, la vanagloria, la autosuficiencia y que tengamos pensamientos altivos, ¿verdad? Entonces, recordemos que la Biblia en Proverbios 16-18 dice, no vamos a ir, pero la palabra dice que antes del quebrantamiento está la soberbia, y que antes de la caída la altivez de espíritu, ¿verdad? Es lo que dice, hermanos, en, en Proverbios 16-18, si lo quieren anotar en sus casas, o tú, amigo que me ves, lo puedes ver después en tu Biblia. Y Levítico 13-14-15, la palabra dice: mas el día que apareciere en la carne viva será inmundo, y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Amén. Entonces aquí vemos como en el Antiguo Testamento, en este libro de Levítico, más adelante, dice que aquí el sacerdote mirará la carne y declarará inmundo, pero esto era muy fuerte para los leprosos, ¿verdad? Porque eran sacados de la sociedad y eran sacados al desierto, ¿verdad? Y vemos que también la palabra dice más adelante en Levítico que ellos tenían que rasgar sus vestidos, ¿verdad? Y que tenían que tener tapada su boca. Y imagínense estar leproso, tener rasgado los vestidos, tapada la boca, y que cuando
cuando alguien se viniera a cierta distancia, ellos tenían que gritar a leproso, leproso, para que no se les acercasen. Entonces vemos que era algo muy duro, ¿verdad? Tener lepra en ese tiempo. Y vemos cómo hoy esto va a cambiar en nuestra vida, nuestro aspecto de vida y nuestro aspecto de pensar de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Hoy en día. La palabra que aquí se usa para, como lo vimos en Levítico 13, 14 al 15, la palabra carne, la palabra hebrea usada aquí para carne es basar, B-A-S-A-R, basar. Y esto significa carnal, lujuria. Son esos dos significados, carnal y lujuria. Entonces esto representa las concupiscencias y las bajas pasiones, hermanos. La carne en Levítico 13, 24, 25. Levítico 13, 24 y 25. Si le gustan anotar, yo lo voy a leer. Levítico 13, 24 y 25, la palabra dice: asimismo, cuando hubieren en la piel del cuerpo quemadura de fuego y hubiere en lo sano del fuego mancha blanquecina, mancha blanquecida, y esta pareciera ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Entonces, podemos recordar aquí que la palabra en Santiago habla de la lengua y que nos dice que es altivez de espíritu, ¿verdad? Nuestra lengua. Entonces, vayamos allá, hermanos, a Santiago 3:6. Veamos lo que dice Santiago 3:6. Amén. La palabra de Dios en Santiago 3:6 dice: escrito está, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e infla la rueda de la creación, y ella misma es inflada por el infierno. Amén, bendito sea Dios. Entonces aquí, hermanos, vemos cómo dice que nuestra lengua, ¿verdad?, inflama la rueda de la creación, de nuestra creación, que es nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu. Esa es la rueda de nuestra creación, y que ella misma es inflamada por el infierno. Amén. Entonces debemos de procurar, hermanos, siempre debemos de procurar cómo hablamos, ¿verdad? Lo que sale de nuestra boca, si son bendiciones o maldiciones, ¿verdad? Y esto entonces nos habla de la murmuración, del chisme, del engaño, de la falsedad y de sembrar discordia. Entonces vemos cómo es importante ver que en cada día uno de los casos era el sacerdote quien declaraba, ¿verdad?, al leproso inmundo o limpio. Y cómo vemos que hoy en día nuestro gran sumo sacerdote se llama Jesucristo, ¿verdad? El Señor, el abogado que tenemos para con el Padre. Jesús el justo, el quien nos perdona y nos restaura y salva, ¿verdad? La palabra de Dios dice, como dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, ¿verdad? Pero solamente tenemos que creerlo por fe y pedírselo, ¿verdad? Pedírselo y tener un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Y vemos que también, hermanos, tenemos tres tipos de lepra, y vamos a ver algunos ejemplos aquí, hermanos. Vemos cómo tenemos la lepra modular o tuberculosa, y esta lepra afecta la membrana mucosa de la nariz y la garganta. Espiritualmente hablando, el cristiano pierde discernimiento y está impedido para testificar de Cristo y hablar a Dios.
Eso es la lepra nodular o tuberculosa, la que a nosotros como cristianos nos impide, ¿verdad?, que hablemos de Cristo, ¿verdad?, o que alabemos a Dios. Luego está la lepra anestésica. Esta ataca el sistema nervioso en lo natural, por lo que es fácilmente ocasiona pérdidas accidentales de las manos o de los pies, les puse el ejemplo, ¿verdad?, más atrás. Y esto es figura del endurecimiento o insensibilidad a la voz de Dios. La persona desobedece al Señor y no es redarguida. Amén. Entonces vemos como aquí nos habla de una insensibilidad, como lo que estaba diciendo acerca de los leprosos, ¿verdad? Pierden sensibilidad, son insensibles, ¿verdad? Y como vemos como cristianos o como personas que a veces tenemos esa insensibilidad, ¿verdad? Que no somos sensibles a los sentimientos o a los pensamientos de otras personas, ¿verdad? Eso nos hace ser insensibles. Y la otra es la lepra mixta, que es además de los síntomas, estos dos síntomas anteriores que miramos, los ejemplos, la persona sufre pérdida de su cabello. Esto es figura de la pérdida de su capacidad para renovar la mente mediante la palabra de Dios. Entonces empezamos a perder, ¿verdad? Lo natural, el cabello, ¿verdad? A través de esta lepra mixta, pero también perdemos la capacidad para renovar nuestra mente, ¿verdad? Para que solamente nuestra mente viva la palabra de Dios, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es la que nos va a ayudar a edificar en cada uno de nosotros. Y vemos que en general la lepra afecta la piel y cómo esta actúa como cubierta del resto de los órganos, y que al ser atacada por la lepra deja vulnerable el resto de los órganos. Y en lo espiritual, hermanos, el pecado hace vulnerable al cristiano ante los ataques del enemigo. Es lo que hace esta lepra espiritual o el pecado. Nos deja vulnerables ante los ataques del enemigo. Y la palabra incubación, la lepra se toma por promedio entre 5 y 7 años para manifestarse en la persona que la ha contraído. En algunos casos se ha demorado hasta 20 años para mostrar sus síntomas. Y vemos como, hermanos, a veces nosotros como personas o como cristianos vemos que cuando alguien siembra algo en nuestro corazón, ya sea bueno o sea malo, como dice aquí, puede tardarse quizás 5, 7 años, 20, quizás uno, para producir efectos, ¿verdad? Para producir frutos, ya sea frutos malos o frutos buenos. Pero que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y vemos que asimismo la incubación del pecado se da en lo profundo del corazón y puede tardar buen tiempo para manifestarse. Lo más importante es entonces arrepentirnos de corazón sincero ante el Señor, ante nuestro Señor Jesucristo, ante el Padre, y exponernos al poder de su sangre. Amén. Un ejemplo que vemos aquí, hermanos, vemos cómo María, la hermana de Moisés, hermanos, en la palabra, no vamos a ir allí, pero si lo quieren apuntar es Números 12:15. La palabra aquí nos habla de que aquí vemos a María, que podemos ver varias actitudes que generaron que la lepra en la piel de María, ¿por qué sucedió, verdad? Porque hubo murmuración, porque hubo rebelión, porque hubo altivez, ¿verdad? Al no reconocer la autoridad. No solo fue afectada su piel, sino el pueblo no pudo continuar su camino hacia la tierra prometida. Y vemos como en el versículo 17 nos dice que después de esto Israel partió de Hazerot, que significa lugar donde acamparon, y avanzaron hasta el desierto de Parán. Entonces vemos que Hazerot significa aldea
villas, lugar de morada. Y vemos que allí la familiaridad fue tanta que a Aarón y a María se les olvidó que su hermano Moisés era la autoridad, ¿verdad? Puesta por Dios. Que después de la disciplina divina que les dio Dios en ese lugar a María y a Aarón, ellos pudieron avanzar, ¿verdad? Ellos avanzaron y siguieron a su siguiente aldea, que fue en el desierto de Parán. Y vemos que la palabra Parán significa belleza, gloria y follaje abundante, ¿verdad? Y vemos como si era un desierto, cómo podía haber todas estas cosas, ¿verdad? Solamente eran milagros del Señor, ¿verdad? Que Él les prometió una tierra, ¿verdad? Y vemos que en Números 13, Dios les dijo que Moisés que enviara a 2 espías para que fueran a reconocer la tierra prometida. Entonces vemos aquí cómo nuestra desobediencia y dureza de corazón detienen nuestro avance, ¿verdad? Que a veces todo esto toda esta lepra que nos endurece nuestro corazón y empezamos con la desobediencia a nuestro Señor, eso detiene nuestro avance. Pero cuando nos arrepentimos, el Señor nos vuelve a levantar e impulsa a seguir adelante para conquistar lo que nos ha prometido. El Señor tiene muchas promesas en su palabra para cada uno de nosotros. Y es por eso que vemos que Israel no se quedó allí, ¿verdad? Ellos continuaron hacia la tierra prometida. Y vamos a ver unos pequeños ejemplos, hermanos, cómo personajes en la Biblia obtuvieron la lepra, ¿verdad? Espiritual. Uno de los ejemplos fue el rey Usías, ¿verdad? En Segunda de Crónicas 26, 16, hermanos. Segunda de Crónicas 26, 16. Se los voy a leer de la palabra. Segunda de Crónicas 26, 16. Bendito eres, Señor. Segunda de Crónicas 26. Amén, aleluya. Amén. Segunda de Crónicas 26, 16 al 21. Escrito está: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra él Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Amén, bendito eres. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en la casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo
de la tierra. Amén. Aquí vemos como un claro ejemplo que este rey Usías se llenó de soberbia, ¿verdad? De rebelión y de ira, y quiso usurpar la autoridad. Y es por eso que Dios lo castigó con la lepra, ¿verdad? Y que la solución a esto es el arrepentimiento de nuestras consecuencias, ¿verdad? Otro ejemplo, no vamos a ir ahí, pero lo pueden ver en Segunda Reyes 5, nos habla de Naamán, ¿verdad? Este, 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 vemos que esta persona tuvo lepra, ¿verdad? Y que la palabra dice que ellos tomaron a una joven y la llevó, Naamán la llevó a su casa, ¿verdad? Para que le ayudara a su esposa a hacer los quehaceres de la casa, pero esta mujer era una mujer del pueblo de Israel, ¿verdad? Y que ella miró como Naamán tenía lepra y que le dijo que si se lo llevaran al sacerdote, ¿verdad? Del pueblo de Israel, él lo sanaría, ¿verdad? Que era en ese tiempo era el profeta Eliseo, ¿verdad? Vemos como Naamán fue ante el profeta, ¿verdad? Pero el profeta miró que Naamán no tenía lepra natural, ¿verdad? En su cuerpo, pero también tenía lepra espiritual en su corazón. Y eso fue lo que miró el profeta Eliseo y le dijo que se fuera a lavar 7 veces al río Jordán, ¿verdad? ¿Y por qué le pidió que fuera al río Jordán? Porque si recordamos en la palabra dice que cuando los sacerdotes, cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, los sacerdotes al poner los pies en el agua fue abierta, ¿verdad? Porque iba a la presencia del Señor. Y que al terminar de cruzar vemos cómo el Señor pidió que se hiciera un monumento de piedras, ¿verdad? Ahí para que quedara escrito en la Biblia que ante ese monumento se encontraba en la presencia del Señor, ¿verdad? Que es por eso que lo mandó que se sumergiera ante la presencia del Señor, ¿verdad? Que era lo que representaban esas piedras. Entonces, lo que hizo Naamán, él se enojó, dice la palabra que él se molestó, ¿verdad? Porque el profeta Eliseo mandó a un mensajero y que le dijo que se sumergiera en el río Jordán. Y él pensó dice que tomó sus cosas y que se fue enojado, ¿verdad? Él tomó ese orgullo, ¿verdad? Y dijo, él pensó que como él era una persona grande, ¿verdad? Él se creía una persona grande, una persona importante. Vemos como por ese orgullo, si no hubiese hecho eso, iba a perder su sanidad, ¿verdad? Y vemos cómo dice la palabra que se fue enojado porque él pensaba que esto de su sanación iba a ser todo un show, ¿verdad? Que el profeta Eliseo quizás iba a levantar su mano, iba a tocarlo a él y quizás que alguna manifestación divina del cielo iba a bajar y iba a sanarlo, ¿verdad? Pero no fue así, sino que lo mandaron a que solamente se sumergiera en el río. Y dice que la palabra que ya iba de regreso a su pueblo, ¿verdad? Y que los otros del ejército que iban con él le dijeron, si el profeta no te hubiese mandado a hacer cosa grande, no lo harías, solamente te está mandando a que te sumerjas en el río. Y fue de esa manera que él lo hizo, ¿verdad? Y vemos cómo fue sanado, ¿verdad? Pero no solamente fue sanado su lepra natural, sino también su lepra espiritual, porque después dice que regresa, ¿verdad? Con el profeta Eliseo e intenta pagarle el favor con ciclos de plata y de oro y vestidos, ¿verdad? Y esa es una parte, hermanos, cómo nos enseña ahí que el profeta Eliseo miró la lepra espiritual que este hombre tenía en su corazón, ¿verdad? Y fue sanado tanto de su corazón como de su lepra natural. Pero también vemos que el mensajero que era Gehazi, como esta persona
obtuvo la lepra que tenía Naamán, ¿verdad? Porque él no tenía lepra natural, pero sí la tenía en su corazón, la tenía espiritualmente. Y que vemos que por el amor al dinero, vemos que Gacy, por amor al dinero, todo este poder, él obtuvo esa lepra, ¿verdad? Que quiso mentirle al profeta Eliseo y por eso es que fue contagiado con esta lepra. Y por último vamos a ver los pasos para ser sanados de la lepra. Y esto lo vamos a ver en Levítico 14 del 1 al 7. Con lo que se aplicaba la sangre de la avecilla muerta sobre él era el hisopo y se le declaraba limpio y sano, ¿verdad? Es lo que dice la palabra. Entonces, el sacrificio de la sangre de la pequeña ave nos recuerda la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la madera del cedro, ¿verdad? Y nos habla de la cruz, y de la vasija de barro nos habla de la humildad de Cristo, aquel que se identificó con nosotros en todo, ¿verdad? Entonces las aguas corrientes de las cuando nos hablan aquí, hermanos, nos recuerdan la obra del Espíritu Santo. Que Jesús dijo que no, los que creyeran en él recibirían el Espíritu Santo, ¿verdad? Y sería el interior de ellos como ríos de agua viva. Amén. Entonces vemos que la obra de la palabra de Dios, pues Jesús también dijo que sus discípulos, que lo que Jesús les dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿verdad? Es lo que dijo el Señor. Y recordemos, con esto terminamos, hermanos, en Lucas 5, si lo gustan apuntar, Lucas 5, 12 al 14. La palabra de Dios dice, escrito está, aquel leproso fue sanado. Aquí nos habla de este leproso, porque la palabra de Dios dice, escrito está, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y luego rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino vea, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos, ¿verdad, hermanos? Aquí vemos que en primer lugar reconoció que Jesús podía hacerlo, ¿verdad? A pesar de su condición, él tuvo fe y que se humilló ante Jesús, el Señor, y renunció a su orgullo y a su autosuficiencia, y que rogó en la presencia de Dios, ¿verdad? Derramó su corazón ante Jesús. Vemos aquí que este versículo nos habla, hermanos, de que no importa nuestra situación, nuestras circunstancias, cómo estemos, hermanos. Aquí es un gran ejemplo de este leproso, ¿verdad? Que dice que se postró rostro en tierra, que se hincó, ¿verdad? Se puso de rodillas y que le rogó al Señor que... Pero miren qué precioso se lo pide, ¿verdad? Le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, si te place, tú puedes limpiarme. Y se imaginan, nosotros no sabemos cuánto tiempo, cuántos meses, días o años esta persona tenía esta lepra, ¿verdad? Y que vemos que dice que él entonces extendiendo la mano le tocó, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo lo tocó. Él quizás esta mano de amor, él nunca en estos años quizás no había sentido ningún sentimiento de amor, ¿verdad? Más sintió la mano de amor de nuestro Señor Jesucristo y diciéndole, quiero, ¿verdad? Sé limpio. Y de igual manera, hermanos, no importa el nivel que tengamos de pecado en nuestro corazón, si hacemos como hizo este hombre leproso,
ante el Señor, nos arrodillamos ante nuestro Señor Jesucristo y le pedimos de corazón, si a ti te place, si a ti si tú quieres, ¿verdad? Perdóname. Y nuestro Dios es un Dios de misericordia, y que vemos que todo es posible para Dios, que Jesús restauró completamente la vida de este hombre y sigue haciendo lo mismo hoy. Dios sana lo profundo del corazón, transforma nuestra condición, solamente requiere que nos rindamos a Él todo nuestro ser, y que es necesario que abramos nuestro corazón a Dios, así como sanó y limpió a Naamán. Él puede hacerlo hoy con nosotros, como Jesús limpió a esos 10 leprosos. También en los evangelios puede quitar nuestra vida de aquello que nos estorba, ¿verdad? Para nuestro caminar. Y vemos que si así como la lepra afecta el cuerpo, puede haber cosas que estén afectando nuestra vida espiritual y que nos alejan de la comunión con el Señor, así como la lepra provocaba el aislamiento, ¿verdad? De la persona, pues no podían ingresar al templo, ni convivir con su familia, ni sociedad, ni con sus hermanos. Entonces Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, el poderoso para sanar, para liberar y para restaurar el corazón afectado por el poder del pecado. Pongamos nuestro corazón en las manos del mejor médico y del mejor sanador, de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, hermanos, vemos cómo ahora en estos tiempos, en este presente que estamos viviendo, vemos cómo, cómo esta pandemia es básicamente como una lepra, ¿verdad? Donde miramos cómo infectados tienen que ser aislados, ¿verdad? Las personas que son infectadas tienen que ser aisladas de sus familias y de la sociedad. Y vemos cómo además personas se alejan en este distanciamiento social para no infectarse. Y vaya que todo esto nos ha cambiado la vida hablando globalmente, ¿verdad? La lepra está ligada al pecado, y vemos que el Señor nos advirtió que en los últimos días que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y en otras palabras van a perder la sensibilidad, ¿verdad? Las personas están perdiendo la sensibilidad. El pecado ha hecho que el hombre se convierta en una persona insensible. Entonces, hermanos, vemos como este estudio, hermanos, nos guía, ¿verdad? A quitar esa lepra espiritual de nuestro corazón, y, y básicamente arrodillarnos ante la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios nos habla, cómo Dios en su infinita misericordia, Él no quiere que suframos de todo esto, y Él tiene un mejor futuro para cada uno de nosotros. Solamente tenemos que confiar en Él, ¿verdad? Y pedirle, como lo hizo este leproso: si tú quieres, si es tu agrado, sáname, ¿verdad? Sáname de todo lo que me está estorbando para caminar juntamente contigo, Señor Jesucristo. Pues este es el estudio, hermanos. Ah, fue un poquito largo, pero es algo muy, muy impactante, ¿verdad? Como hasta nuestros tiempos hay lepra espiritual y también hay lepra natural, ¿verdad? Pero que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y pues esto fue todo el estudio, hermanos, hermanas. Nos vemos la próxima. Que Dios los bendiga grandemente. Y si Dios quiere, estaremos aquí en la próxima vez. Dios te bendiga, hermano, hermana. Bendiciones para todos. Gracias. Hasta luego.